Hagamos este ejercicio de osciladores desacoplados. Un sistema aislado consta de n osciladores armónicos unidimensionales clásicos, cada uno de masa m y frecuencia de oscilación omega, de tal forma que la energía total del sistema se puede escribir como esto. Usando el ensamble microcanónico, calcule la entropía del sistema. Use el resultado de la parte A para calcular el calor específico y comente su resultado. Bien, quiero reflexionar un poquito sobre esto porque usualmente no trabajamos en ensamble microcanónico, pero pues nada, intentemos digamos obtener herramientas para saber cómo manejar esto. Sabemos que la entropía asociada al ensamble microcanónico, que la denotamos Sm, es K-Boltzmann, logaritmo natural de la función de partición de ese ensamble, la cual está contando el número de microestados. Ese número de microestados pues debe ser este, ¿sí? Integral sobre de gamma, es decir, el espacio de fase dividido entre la partición mínima en ese espacio de fase y n factorial para no contar o tener en cuenta la indistinguibilidad de las partículas o de los osciladores armónicos en este caso. Y claro, una restricción sobre este pequeño cascarón. Entonces, podemos reescribir esto usando una función de Heaviside o una función θ. En este caso, fijémonos en que sí, por acá va la energía y por acá va mi función de Heaviside. Ok. Digamos que yo quiero estar parado en una energía E más delta E y tener en cuenta solo lo anterior, es decir, esta región. Por lo tanto, la función escalón que hace eso posible es una donde su argumento, ¿cierto? A ver, o bueno, más bien, ¿cómo se define una función Heaviside? Esto es igual a 1 si x es mayor que 0 y 0 si x es menor si x es menor que 0. Entonces vamos a intentar definir a partir de esto una posible función. Ok, entonces no vamos a llamar esto e, sino que vamos a llamarlo h. Y solo quiero tomar los hamiltonianos previos a este corte. E más delta E y aquí un h. Ok. En primer lugar puedo, a ver, tomar a mi función, que obviamente va a depender del hamiltoniano, y voltearla. ¿Cómo la volteo? Con un menos. Y luego trasladarla a E más delta E. ¿Cómo logro eso? Lo puedo lograr si sumo adentro del argumento E más delta E. Listo. Creo que ahí está, obtuvimos la función θ. A ver, vamos a ver si funciona. Se supone que cuando h valga e más delta e, esto debe ser 0 todavía, ¿cierto? Es decir, aquí estamos en el punto crítico. Ahora vamos a ver que este argumento, para que valga 1, este argumento, debería ser mayor que 0, ¿sí? Para que valga 1. Por lo que E más delta E es mayor que H. Ok. Por lo tanto, esto está teniendo en cuenta a los H's antes, ¿sí? O sea, a los H's anteriores, digamos, a esta función. Ok, pero ahora quiero quitarle los H's que lleguen hasta un cierto punto E. Es decir, quiero quitarle estos, quiero ahora quitar este pedazo sobra.
Entonces, si quiero quitar ese pedazo, seguramente tendré que restarle a esa función un... Perdón. Tendré que restarle algo a esa función. Ok, entonces vamos a reescribir esto acá. Esto es integral de gamma n factorial h a la 3n. Y primero, listo, teta e más delta e menos el hamiltoniano que depende de gamma. Y ahora tengo que restarle algo. Entonces, si necesito restarle, listo, menos. em, ¿Qué le restaré? Debo restarle una función que vaya, obviamente que empiece desde e, ¿sí? O sea, tengo que restarle esta función básicamente. O sumarle, porque esto ya tiene incluido el signo menos. Por lo tanto, si necesito sumarle una función que va así, es decir, tiene que valer menos 1, es decir, seguramente va a ser una Hepside. Por lo tanto, creo que va a ser esta. Entonces tengo que restarle menos teta e menos h. Vamos a ver si eso es cierto. Se supone que tiene que valer esto más 1 y con el menos pues ahí lo restaría. Para que valga 1 o más 1 el argumento tiene que ser positivo. Por lo tanto, para que eso pase, e tiene que ser mayor que h. Por lo tanto, sí, estoy tomando solo los h's que caen dentro de esta región, y esto lo puedo quitar ya porque era con propósitos de ilustrarlo. Ok, y creo que estoy bien. Entonces a esto le resto menos esto, que también depende de gamma. Puedo hacer lo siguiente: dividir entre un delta de e y multiplicar por un delta de e. Es arbitrario, entonces ese delta de e además también no va a depender del espacio de fase, así que puedo sacarlo. Entonces esto es delta e, perfecto. Y por lo tanto, ¿cómo podemos pensar esto? Entonces esto se puede ver como un delta e integral, sí, de gamma n h a la 3n, y esto se puede ver como la derivada de una función teta con respecto a e, haciendo delta e muy chiquito. Por lo tanto, y pues con la función de Hepside pues con este valor. Ok, entonces esto es delta e integral, o perdón, derivada con respecto a e de esta integral, pero fijémonos en que para que esto sea positivo, bueno, para que esto tenga sentido, o sea, bueno, sea diferente de cero, voy a poner esto acá. Teta e, para que esto tenga sentido, e tiene que ser mayor que esto. Por lo tanto, el hamiltoniano está acotado, es decir, que está acotado por e. Por lo tanto, esto va a ser, o si queremos ya omitir esta función de Hepside, pues, o podemos pensarlo como una integral que solamente va a estar encerrada en un cascarón, es decir, es un área, es un volumen. Listo, entonces esto por un lado. Así podríamos calcular la función de partición. Ok, entonces ya sabemos que esto es el hamiltoniano, que pues sí, lo denotamos de manera infortunada con e, pero denotémoslo como h por el momento. H es eso que está allí, pero es la suma de n osciladores armónicos desacoplados. Si están desacoplados, podemos hacer varias cosas. Una es pensar en
en que al final la función de partición, ¿sí?, asociada a esto va a ser igual, a ver, z canónico, va a ser igual a la productoria de cada una de esas funciones de partición. ¿Sí? Cada una de esas funciones de partición. Por lo tanto, va a ser esta productoria. ¿Sí? Y esto ya está contando el número de microestados. Por lo tanto, solo tengo que calcular z del oscilador armónico. Z del oscilador armónico va a ser igual a integral de P, bueno, este no sé si es unidimensional, creo que era unidimensional. O sea, de hecho no tenía ni siquiera que haber tenido en cuenta este 3, esto es muy general. Entonces solamente es de R, o bueno, ahí tiene coordenada Q. Entonces de Q, de P, H y N factorial. Pero pues, a ver, es un solo oscilador armónico. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? A ver, déjenme pensar si no debo incluir el n factorial. Es que, bueno, ahí no lo debería incluir, pero ahora que lo pienso, claro, o sea, el n factorial cuenta la indistinguibilidad. O sea, esto no es simplemente z a la n. Ahorita vamos a entonces a ver qué es z a la n, sino que todo esto debe tener en cuenta esa indistinguibilidad. O sea, aquí debe haber un 1 sobre n factorial. Sí, de lo contrario estaría otra vez sobrecontando. Bien, creo que la salvé. Ok, esto, pero claro, esto debe estar restringido. am, y la restricción la voy a poner con la función esta de Hepsite. E menos H, listo. Ok, esa sería mi función de partición. Obviamente tengo que derivar esto para que tenga sentido. Entonces derivada, delta E, derivada de eso. Entonces voy a escribirlo más acá. Delta E y obviamente la derivada de esto. Ok, ahí sí está. Ahora, ¿qué otra cosa? Esto simplemente es un volumen. O sea, puedo sacar el H y puedo interpretar esto como un volumen en mi espacio de fase. Pero, ¿cuál es mi espacio de fase? Entonces, de un oscilador armónico. Vamos a ver. Vamos a poner que E, la restricción es ahora es E. Esto es igual a P cuadrado sobre 2M más un medio M omega cuadrado Q cuadrado. Y esto tiene la forma de una elipse. Como tiene la forma de una elipse, vamos a escribir de manera explícita su ecuación. Entonces, 1 paso a dividir E abajo de P, es decir, me quedaría E 2M, pero déjenme escribir raíz y esto al cuadrado, más sí, Q cuadrado, pero voy a hacer lo mismo, 2E M omega cuadrado, todo esto raíz y a su vez todo esto al cuadrado. Entonces lo que obtengo es esto. Esto es Q, esto es P y seguro voy a tener una elipse así. ¿Cuál es esta altura? Pues si yo pongo Q igual a 0, es decir, esto es 0, esta altura es raíz de 2 2ME.
Y esta parte de aquí, este intercepto, sería raíz de 2e m omega cuadrado. Lo que vemos acá arriba, en particular aquí en esta integral, es que pues si quitamos este h de acá abajo, estamos integrando sobre un área en el espacio de fase. Por lo tanto, sería el área adentro de la elipse. El área dentro de una elipse, entonces área elipse es igual a pi por esto, por la multiplicación de ambos. Entonces, la multiplicación es raíz de 2me por raíz de 2e sobre m omega cuadrado. Y esto me deja al final con esto se cancela, 2e queda acá y omega queda acá. Sí, porque sale de la raíz, sí, creo que ahí está. Bien, esa sería el área de la elipse, pero tenemos que dividirla entre h porque esa es la mínima partición, ¿sí?, de mi sistema. Y cuando divido entre h estoy contando el número de microestados posibles. Ahora, listo, como ya tengo en cuenta el número de microestados, fijémonos en que esto va a ser el resultado de la integral de q de p sobre h teta e menos h. Listo, como este es el resultado, lo que debo hacer ahora es derivarlo para obtener los microestados en una franja y pues multiplicarlo por un delta e. Listo, quiero obtener los microestados en esta franja, por lo tanto debo derivar esta expresión y multiplicarlo por un delta e, y eso me va a dar la función de partición z de un solo oscilador armónico. Listo, entonces esto es delta e derivada con respecto a e de esta integral que al final dio como resultado esto. Y esto pues es simplemente delta e por 2h omega. Bien, este es un solo oscilador armónico y ahora la función de partición completa microcanónica será entonces z microcanónica será 1 sobre n factorial, para tener en cuenta indistinguibilidad, z a la n harmonic, 1 sobre n factorial delta de e 2h omega a la n. Bien, esta es la función de partición de todo el sistema. Con esto vamos a calcular la entropía. Entonces, entropía simplemente es el logaritmo de esto. Entonces esto va a ser igual a K Boltzmann n log de delta e 2h omega menos log n factorial, el cual se puede aproximar, si ustedes quieren, por log n menos n. Es una aproximación, si es que quieren hacerlo. Pero bueno, lo haremos si se necesita, si no, simplemente lo dejamos así. Entonces, ese microcanónico es K Boltzmann n log de delta e 2h omega. Ok.
Bien, entonces para calcular lo último que es CB, entonces, a ver, vamos a ver si nos pide calcular eso. Sí, el calor específico. Entonces, para calcular CB, vamos a usar primero la definición de qué es temperatura, porque recordar que CB es cómo cambia la energía interna ante un cambio de temperatura. Entonces por aquí parece que no apareciera temperatura por ningún lado, pero podemos hacerla aparecer. La temperatura es la derivada, o bueno, el inverso de la temperatura, es la derivada de SM, perdón, con respecto a E. Pero en este caso no tenemos como tal E, tenemos delta E, es decir, cambios de o fluctuaciones de energía. Es el anillo donde está permitido tener energía. Entonces vamos a definir la temperatura como la derivada con respecto al espesor de ese anillo. Y esto es 1 sobre T. Vamos a ver si eso tiene sentido. Siempre la definimos como la derivada de la entropía con respecto a cambios de energía, ¿sí? Pero es que en este caso los cambios de energía no están permitidos porque tengo un ensamble microcanónico, es decir, no, a ver, el ensamble microcanónico solo tiene permitido fluctuar en un pequeño anillo, es decir, yo puedo hacer más grande este pequeño anillo, ¿sí? Y esa energía que yo meta no va a ser intercambiada, no va a intercambiarse, eso no pasará, pero yo solamente le puedo meter energía, digamos, al sistema y esa energía no se va a disipar o no va a irse a otra parte. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo cuando aumento la energía, eh, pues sería aumentar, digamos, ese espesor de es la intuición, digamos, que quiero dar. Listo. Mm, Ahora puedo hacer otra cosa y es, esto no importa, digamos, estas constantes no importan y por ahí vieron también que añadí un pi porque me había comido el pi de calcular áreas de elipses, entonces, perdón. Ok. Si hago esta derivada, lo que voy a tener es k Boltzmann n sobre delta E y eso igual a 1 sobre T. Por lo tanto, lo que concluye aquí es que delta E es igual a, o esas fluctuaciones de energía es igual a K Boltzmann N T. Y por lo tanto, mi capacidad calorífica no la voy a calcular con respecto a E, sino con respecto a delta E. Esto sería qué tan difícil es cambiar el ancho de ese gap digamos de ese shell de energía si varió la temperatura, el cual es K Boltzmann N. Bien. Y además comentar el resultado. Entonces, si queremos comentar algo, pues esto se parece mucho al modelo de la, por ejemplo, de un cristal. Si yo tengo un cristal, tengo puntos. Yo usualmente suelo poner los cristales así, pero como ya se dieron cuenta, en este modelo eso no está pasando. Son osciladores armónicos independientes, por lo tanto vamos a pensar más bien que tienen un, voy a poner aquí, un resorte anclado a cada uno. ¿Sí? Y además como es unidimensional, pues seguramente lo puedo hacer así. Entonces esto es un cristal en donde las bolitas no están interactuando, solamente están sacudiéndose. Es decir, si yo golpeo esta,
no, este golpe no va a afectar a la otra bolita. Y si recordamos, por ejemplo, la constante de o la capacidad calorífica de los sólidos, usualmente uno la suele escribir como R, ¿cierto? Unidimensional. Si fuese un sólido, por ejemplo, tridimensional, sería un 3R. ¿Listo? Y de hecho esta es la capacidad calorífica molar, porque, a ver, ¿cómo puedo expresar n, que es el número de partículas? Número de moles por el número de Avogadro. Esto sería entonces K Boltzmann n, Na, en donde si junto, por ejemplo, Na con K Boltzmann, obtengo la constante de los gases ideales, y por lo tanto si paso a dividir n, pues lo que tendría aquí sería la capacidad calorífica molar, ¿sí? La cual coincide con un sólido unidimensional. Entonces, para que dé esa idea de unidimensional, ponemos esto así, y esto ya nos da una idea incluso más adecuada de lo que solemos hacer, por ejemplo, en física 1, física 2, en donde nos preguntan a veces por la capacidad calorífica molar de un sólido, y yo hasta hacer este ejercicio yo siempre los había representado como bolitas pegadas entre ellas, pero digamos en mecánica estadística, digamos la forma más directa de obtener este modelo no es a través de pensar las bolitas pegadas con resortes, sino como bolitas independientes. Entonces, sí, era un misconception que yo tenía. Entonces, creo que esto es un comentario suficiente. Y además decir que esto no va a coincidir con el mundo cuántico, porque recuerden, las capacidades caloríficas en el mundillo cuántico varían, y de hecho esto es como una asíntota a temperaturas altas, es decir, CB depende de la temperatura, y por ejemplo en un sólido tridimensional esto tiende a ser 3R. Entonces, explicar esto no es posible con un modelo clásico, tenemos que irnos a un modelo cuántico. Listo, creo que eso es suficiente comentario para este punto, y además pues que si se escapa o si tienen algún comentario sobre delta D, porque a mí me costó entenderlo o todavía me cuesta. Si alguien lo interpreta mejor que yo, por favor escríbanme en los comentarios. Muchas gracias.